¿Alguna vez has oído hablar de camiones que transportan más que simples cargas? ¿Y si te dijera que algunas carreteras esconden historias que preferirías nunca descubrir? Esta es la historia de Alex, un camionero mexicano en Estados Unidos que, al aceptar lo que parecía ser solo una entrega más, terminó sumergido en una pesadilla de la que no podía escapar fácilmente. Pero no creas que esto es solo otro cuento de terror, porque lo que le pasó a Alex es real. Y lo que encontró en la carretera te hará pensar 2 veces antes de viajar solo de noche. Ahora, imagina que estás conduciendo por un desierto silencioso, con la radio fallando y una sensación extraña acompañándote. De repente, escuchas voces. No es el viento. No es tu imaginación. Y cuando miras por el retrovisor, bueno, mejor que te prepares. Lo que Alex vio esa noche no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Pero una cosa es segura, lo que descubrió cambió todo lo que creía saber sobre las carreteras americanas. ¿Y lo más perturbador? El camión que Alex conducía no era solo viejo y oxidado. Llevaba un secreto oscuro, una historia que necesitaba ser contada. ¿Quieres saber qué pasó en ese viaje maldito? Quédate conmigo, porque esta es la historia del remolque maldito y después de escucharla, nunca volverás a ver la carretera de la misma manera. Desde el momento en que don Roberto puso las llaves en la mano de Alex, algo parecía fuera de lugar. El camión, un viejo cacharro oxidado, parecía más una chatarra ambulante que un vehículo confiable para cruzar el desierto de Nuevo México. Alex, un camionero experimentado, ya había enfrentado carreteras traicioneras, pero ese presentimiento, esa sensación en el estómago que no se calla, era más fuerte esta vez. Y, cuando un camionero siente eso, amigo mío, es mejor prestar atención. Después de todo, las historias de malos viajes siempre empiezan con esos pequeños detalles ignorados. Mientras ajustaba el retrovisor y encendía el motor que rugía como un animal herido, Alex no podía apartar la inquietud. Don Roberto, con su aire serio, aseguró que era solo otra entrega más, pero Alex sabía que había algo más. Era como si el propio camión llevara un peso que no era solo de herramientas y equipos. ¿Sabes ese tipo de vehículo que parece haber visto demasiado? Pues sí, el camión parecía uno de esos. Y este tipo de historias, de vehículos que viven más de lo que deberían, no son novedad en las polvorientas carreteras del suroeste americano. Pero, como dicen por ahí, trabajo es trabajo. Y Alex, aunque sentía que se estaba metiendo en un lío, puso el pie en la carretera. El sol comenzaba a esconderse, proyectando sombras largas sobre el asfalto agrietado. Era el tipo de escenario que solo aumenta el malestar. Pero ya sabes, a veces uno ignora las señales, pensando que es solo paranoia. Lo que Alex no sabía era que este viaje sería una de esas historias que jamás podría olvidar, si es que salía de ella para contarla. Cuando Alex se adentró en el desierto de Nuevo México, la noche cayó pesada, cubriéndolo todo con un silencio incómodo. Pero no era solo el silencio lo que molestaba. Dentro de la cabina, el frío comenzó a infiltrarse de una manera extraña, casi antinatural. Y mira que estamos hablando de un desierto. El aire acondicionado ni siquiera estaba encendido, pero Alex sentía como si estuviera conduciendo dentro de un congelador. Y, si alguna vez has escuchado historias de camioneros que cruzan estas tierras, sabes que el desierto puede esconder mucho más que simples dunas y cactus. Para empeorar, el estéreo del camión comenzó a fallar. La música que Alex ponía apenas sonaba unos segundos antes de convertirse en una estática irritante. Intentó ignorarlo, pero era como si el camión rechazara cualquier intento de normalidad. Poco después, surgieron ruidos metálicos, chasquidos y crujidos que parecían venir del alma misma del vehículo. Y, antes de que pudiera racionalizar lo que estaba pasando, Alex lo escuchó. ¿Llanto? No era el viento, ni el sonido del motor cansado. Eran llantos, provenientes de la carrocería, desgarradores, como si alguien estuviera atrás, sufriendo. Cualquiera en el lugar de Alex habría parado de inmediato. Pero, ya sabes, la mente humana intenta encontrar explicaciones lógicas antes de ceder al miedo. Quizás solo era la madera de las cajas crujiendo, pensó. O tal vez algún animal perdido. Pero, en el fondo, Alex sabía que no era nada de eso. La sensación de que algo invisible estaba con él en la carretera no hacía más que crecer. Y, como toda buena historia de terror, lo peor aún estaba por venir.
Con el corazón acelerado y los dedos temblorosos, Alex decidió detenerse en el arcén, justo en medio de aquella inmensidad desértica. Las luces del camión cortaban la oscuridad, pero parecían demasiado débiles para iluminar la tensión que flotaba en el aire. Bajó de la cabina despacio, cada paso resonando en el silencio de la noche, y fue directo a la carrocería. Cuando abrió la puerta, lo que encontró fue nada. Solo las cajas de herramientas y equipos apiladas, tal como las había cargado. Pero el aire allí dentro estaba helado, como si hubiera abierto un congelador abandonado. Eso no era normal. Alex se pasó la mano por la nuca, intentando encontrar alguna lógica en aquello. Quizás el desierto le estaba jugando una mala pasada, tal vez solo era cansancio. Pero, seamos sinceros, un camionero experimentado como él sabía diferenciar la fatiga de algo realmente extraño. Y el ambiente dentro de la carrocería no solo era frío, era opresivo. Ese tipo de ambiente que hace que se te erice la piel sin razón aparente. Y, si alguna vez has escuchado historias de quienes cruzan esas carreteras, sabes que el desierto tiene fama de ser más que arena y calor. Hay cosas que no vemos, pero sentimos. Aún sin encontrar nada, Alex no podía quitarse la sensación de que no estaba solo. Cerró la carrocería con fuerza, intentando alejar el malestar, y volvió a la cabina. Pero la duda ya estaba plantada. Fuera lo que fuera que estuviera allí, no era algo que se dejara ver fácilmente. Y, al girar la llave para continuar el viaje, Alex sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Cuando Alex finalmente llegó al pueblo de Tres Cruces, el sol ya asomaba tímidamente en el horizonte, pero ni la luz del día parecía capaz de disipar el peso que cargaba. La ciudad era pequeña, casi olvidada en el mapa, con calles de tierra y casas sencillas que parecían observar a cada extraño que pasaba. Tomás, el hombre encargado de recibir la carga, apareció con el ceño fruncido, pero fue solo cuando echó un vistazo al camión que la atmósfera se volvió aún más densa. Era como si Tomás viera algo que Alex aún no había comprendido del todo. Tomás caminó alrededor del camión, la mirada fija, casi desconfiada. Cuando abrió la carrocería para revisar la carga, su rostro palideció ligeramente, como si hubiera visto algo fuera de lo común. Las cajas estaban todas allí, intactas, pero Tomás parecía percibir algo más. No dijo mucho, solo aceptó la entrega con un asentimiento de cabeza, pero antes de que Alex se marchara, se aseguró de dejarle una advertencia: ten cuidado en el desierto. Lo que no vemos puede ser más peligroso que lo que tenemos frente a los ojos. Alex intentó reírse de eso, como si fuera solo una superstición local, pero en el fondo, la advertencia de Tomás resonaba con fuerza. Era como si la propia ciudad supiera de historias que no se atrevían a ser contadas en voz alta. Con el camión ahora vacío, pensó que lo peor ya había pasado. Pero, lo que él no sabía, era que el camino de regreso guardaba secretos que harían que el escalofrío en la espalda pareciera solo una advertencia. Con el camión vacío y el sol comenzando a esconderse nuevamente, Alex tomó la carretera de regreso, creyendo que todo estaba bajo control. Pero bastaron unos pocos kilómetros para que esa sensación de incomodidad regresara con toda su fuerza. Solo que esta vez era diferente. El aire dentro de la cabina parecía más denso, como si alguien o algo estuviera sentado en el asiento del pasajero, aunque él sabía que estaba solo. Fue entonces cuando comenzaron las voces. Primero, susurros casi imperceptibles, luego gemidos que resonaban por la cabina, hasta transformarse en gritos que le erizaban la piel. Alex intentó ignorarlo, subir el volumen de la radio, pero el estéreo volvió a fallar, dejando el sonido de las voces aún más claro. Entre los gemidos, una frase destacaba, repetida varias veces: sáquenme de aquí. Era como si el propio camión estuviera clamando por ayuda. Y entonces, en el espejo retrovisor, Alex lo vio. Una figura femenina, pálida, con los ojos desorbitados de desesperación, estaba en la carrocería. La mujer extendía las manos, implorando en silencio por auxilio. Aquello no era fruto de su imaginación, la presencia era tan real como el volante en sus manos. El miedo se apoderó de Alex de una manera que nunca había sentido antes. Cada kilómetro recorrido parecía arrastrar más voces, más gemidos, como si el camión no estuviera transportando herramientas, sino almas perdidas. Sabía que no servía de nada detenerse, sabía que eso no iba a desaparecer simplemente. Fuera lo que estaba atrapado en ese camión, quería ser escuchado,
quería ser liberado. Y Alex, quisiera o no, estaba en el centro de esa historia macabra, con el desierto como testigo silencioso. Cuando Alex finalmente llegó de regreso a la ciudad, estaba exhausto, pero no era el tipo de cansancio que el sueño soluciona. Era como si llevara algo que no podía verse, pero que pesaba más que cualquier carga que hubiera transportado. Incapaz de olvidar las voces y la figura de la mujer, fue en busca de respuestas. Preguntó a sus colegas camioneros, conversó con los habitantes más antiguos, hasta que la verdad salió a la luz. Aquel camión tenía un pasado oscuro. Había sido utilizado para cruzar inmigrantes por la frontera, escondidos en la carrocería, donde muchos terminaron muriendo asfixiados. Las historias que Alex escuchó eran desgarradoras. Hombres, mujeres e incluso niños que, en busca de una vida mejor, solo encontraron sufrimiento y muerte dentro de aquel camión. Las almas de esas personas parecían seguir atrapadas en el vehículo, incapaces de seguir adelante. Y ahora, Alex era el portador involuntario de esa carga, el único capaz de presenciar lo que había ocurrido. Era como si el camión quisiera que alguien supiera de la tragedia que cargaba, alguien que pudiera darle voz a esas historias olvidadas. Pero la cuestión era, ¿qué hacer con esta revelación? Alex sabía que, después de ese viaje, su vida nunca volvería a ser la misma. El camión no era solo un vehículo, era una tumba ambulante, y las almas que transportaba no descansarían tan fácilmente. Las carreteras que conocía tan bien ahora parecían diferentes, más oscuras, más silenciosas. Y entendía, finalmente, que algunas historias no están solo para ser escuchadas, están para ser vividas, aunque el costo sea demasiado alto. Y ahora te pregunto, ¿cuántas historias como la de Alex están escondidas por ahí, esperando a alguien lo suficientemente valiente para descubrirlas? ¿Alguna vez pasaste por algo extraño y simplemente lo ignoraste, pensando que era cosa de tu imaginación? A veces, lo que no vemos es lo que más nos persigue. ¿Y si fueras tú en el lugar de Alex, qué harías? ¿Seguirías conduciendo o te detendrías para entender qué está ocurriendo realmente a tu alrededor? Historias así nos muestran que el mundo es mucho más grande de lo que imaginamos, y que, detrás de cada carretera vacía, puede haber un secreto esperando ser revelado. Así que, la próxima vez que escuches ese ruido extraño en medio de la noche o sientas ese escalofrío inexplicable, recuerda, tal vez estés en medio de una historia que aún no ha sido contada. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más casos como el del remolque maldito, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que te harán pensar dos veces antes de salir a la carretera, por la noche. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo que no puedes explicar? Estoy curioso por saberlo.